Rachel y su hijo fueron desalojados bajo la lluvia, a pesar de que su esposo, un veterano caído, había dejado todo pagado. El administrador del edificio, cegado por deudas y codicia, ocultó cartas oficiales y los expulsó sin notificación legal. Pero una promesa escrita por Daniel y cumplida por su compañero Michael, junto con pruebas contundentes, cambió el curso. Y solo escuchen cómo esta injusticia se convirtió en un acto de restitución que devolvió hogar, dignidad y paz. La lluvia no caía, castigaba. El agua corría por los bordillos como si quisiera llevarse los nombres, las historias y las huellas de quienes no encajaban. Era una mañana gris de otoño en algún punto indistinto de la ciudad, donde los techos altos y los ladrillos húmedos ocultaban mejor la indiferencia. Frente al edificio de departamentos en la calle Larkson, una mujer empapada sostenía un niño bajo el brazo izquierdo y una caja de cartón hinchada bajo el derecho. La caja decía Cole en letras gruesas, como si el nombre ya no necesitara presentación, solo clasificación. Rachel Cole tenía los nudillos blancos por el esfuerzo, pero lo que más pesaba no eran las cajas. Era el hecho de que todos la miraban y nadie se acercaba. Detrás de las cortinas de las ventanas del segundo piso, varias siluetas seguían cada movimiento en silencio. Nadie abrió. Nadie preguntó. El capataz del edificio, Thomas Rourke, bajó la escalera interna sin prisa. Sostenía una carpeta de plástico en una mano y un candado nuevo en la otra. Sin mediar palabras, se inclinó y colocó el candado en la puerta del apartamento 3B. Un clic metálico selló más que una cerradura, selló la certeza de que esa familia ya no pertenecía allí. El niño, Evan, de apenas 8 años, tose con fuerza. El viento gélido le azotaba el cuello mojado. Rachel lo apretó más contra su cuerpo. «Procedimiento estándar», dijo Rourke sin mirarles. Guardó la carpeta en su mochila y retrocedió un paso. Su rostro no mostraba desprecio ni agresividad, pero tampoco compasión. Era el rostro del que ha aprendido a no detenerse. Apenas 5 metros más adelante, un hombre se detuvo bajo la lluvia. Llevaba barba de varios días, botas pesadas y una chaqueta militar gastada. A su lado, un pastor alemán con arnés que decía «Coda, servicio», olfateaba el aire inquieto por la tensión en el ambiente. El hombre, Michael Grant, dejó su mochila al pie de la acera y se quitó el poncho impermeable. «¿Está bien el niño?», preguntó con voz grave, extendiéndole el poncho a Rachel. Ella dudó. Sus ojos, aunque agradecidos, se endurecieron. Apretó los labios y negó con la cabeza. «Estamos bien», mintió, sin convicción. Coda se sentó junto a Evan inmóvil, pero vigilante. El niño, con el cuerpo tembloroso y los zapatos ya anegados, se aferró al pelaje cálido del perro. Por un momento dejó de toser. Michael bajó la mirada a las cajas en la acera. Una de ellas tenía abierta la tapa, dejando ver entre otras cosas una mochila militar verde oliva, vieja pero cuidada. Una insignia cosida en lateral capturó su atención. Third Platoon, U.S. Army. Una chispa de reconocimiento, mezcla de dolor y algo más antiguo, lo recorrió. El nombre Cole volvió a resonar en su mente, pero no como etiqueta de mudanza. Lo recordó escrito con cinta adhesiva blanca en un casco cubierto de polvo bajo un sol lejano y hostil. «Cole», murmuró, casi para sí. Rachel no respondió. Su rostro estaba tenso, como si no pudiera permitirse más debilidad. Rourke, que seguía cerca, aprovechó el silencio para extender un recibo plastificado. «Atrasos y penalidades, reglas nuevas del propietario. El cambio se notificó por carta hace semanas. Yo solo cumplo con lo que me piden». Hizo una pausa y añadió, «Lamento que justo hoy llueva así». Pero no parecía lamentarlo, no del todo. Michael, aún sosteniendo el poncho sin entregar, miró al niño. El frío se colaba por los tobillos, la ropa mojada parecía pegarse como una segunda piel. Coda emitió un sonido leve, un lamento bajo. El hombre volvió a mirar la mochila militar, luego a Rachel y finalmente a Rourke. «¿Ella fue notificada legalmente?», preguntó, sin levantar la voz pero sin rodeos. Rourke alzó una ceja.
Se enviaron las cartas. Si no recogió el correo, no es mi responsabilidad. Todo está en regla. Rachel apretó los dientes. Quiso decir algo, pero el nudo en su garganta era más fuerte. Durante semanas había revisado el buzón a diario esperando una respuesta del Departamento de Asistencia a Viudas de Veteranos. Nada, ninguna carta, solo silencio. Michael sintió algo revolverse en su pecho. No era simple lástima. Era la sensación conocida de que algo no cuadraba. No era la primera vez que veía una injusticia disfrazada de papeleo. Pero esta vez había nombres. Esta vez había un niño. La lluvia seguía cayendo, borrando poco a poco las líneas de tiza que alguien había dibujado frente al edificio. Y por primera vez, en mucho tiempo, Michael supo que no podía simplemente seguir caminando. La lluvia se volvió más intensa, como si la ciudad entera quisiera lavar lo que ocurría en esa acera. El agua corría por las grietas del pavimento, haciendo que las suelas se resbalaran y que las palabras tuvieran que alzarse para no ahogarse. Thomas Rourke, con el impermeable a medio cerrar y la carpeta aún bajo el brazo, decidió hablar, no por compasión, sino porque el silencio ya empezaba a volverse acusador. Sin levantar la voz, sin mirar a nadie directamente, explicó. El edificio está en proceso de venta. Northway Urban firmará el contrato este viernes. Para eso necesitan la unidad libre de morosidad. Hay un cronograma, plazos que cumplir. Su tono era el de quien repite algo que ya se ha dicho muchas veces, casi con resignación, como si cada palabra fuera un ladrillo más en un muro de justificaciones, como si no se sintiera cómodo con lo que hacía, pero ya hubiera aprendido a callar esa incomodidad. Mi hipoteca subió, los pagos se dispararon, no puedo darme el lujo de sentimentalismos, añadió más para sí mismo que para convencer a nadie. Rachel bajó la cabeza. Cada palabra era una piedra más que se sumaba al peso sobre sus hombros. Ya no quedaba nada por decir. ¿Qué argumento podía oponerse a un contrato firmado? ¿Qué valor tenía la palabra hogar frente a un cronograma de cierre? Koda, aún junto a Evan, olfateó el aire y luego giró la cabeza hacia la mochila militar en el suelo. Tiró suavemente de la correa. Michael se agachó, abrió el bolsillo principal y entre una camiseta vieja con olor a almacén y un cilindro plástico con papeles enrollados, encontró algo que no esperaba. Un sobre marrón, sellado con cinta transparente en los bordes, con los bordes ya gastados por el tiempo. Sobre el frente, escrito a mano con marcador negro, un nombre. Grant. Michael se quedó quieto, no respiró durante varios segundos. Sostuvo el sobre con ambas manos y bajó la mirada. Lo reconoció al instante, no solo por el nombre, sino por la letra. Era la letra de Daniel Cole, su compañero, el mismo que en Kandahar lo había sacado de un vehículo en llamas sin esperar órdenes, el mismo con quien compartió noches de silencio y días de fuego, el mismo que no volvió. Y con esa letra también volvió la promesa. Si me pasa algo, tú los cuidas. ¿Entendido? Michael cerró los ojos un segundo. Años después, esas palabras seguían firmes. No eran una metáfora, no eran cortesía, eran pacto, de los que no se rompen. Se levantó lentamente y miró a Rachel. No estaba completamente seguro. Podría ser otra familia, podría ser coincidencia, pero algo en el silencio de ella, en la forma en que abrazaba a Evan como si el mundo quisiera arrebatarle lo último que tenía, lo hizo preguntar. ¿Su esposo, Daniel? La pregunta flotó como una piedra lanzada a un lago quieto. Rachel no respondió al instante. Su mirada cambió. No fue sorpresa ni miedo, fue algo más profundo, como si alguien hubiera dicho en voz alta el nombre que ella repetía en la mente cada noche antes de dormir. Sí, dijo al fin, casi en un susurro. Evan, sin entender del todo, apretó con más fuerza la mano de su madre. Koda permaneció inmóvil, atento. Michael sintió que algo dentro de él se ordenaba. No era rabia aún, no era impulso, era claridad, y junto con esa claridad una molestia creciente. No contra una persona, sino contra el mecanismo, contra la estructura que había dejado a esa familia bajo la lluvia sin que nadie levantara la voz. Rourke, al ver el sobre en las manos de Michael, dio un paso adelante. No debería estar revisando cosas ajenas, esas pertenencias son privadas, y, si no es molestia, podrían moverse. Están bloqueando la entrada.
Michael lo ignoró por un momento. «¿Qué pasó con las notificaciones?», preguntó, sin elevar el tono. Rourke señaló hacia el buzón colectivo, bajo el alero del edificio, donde las gotas golpeaban como metrónomo. «Se devolvieron varias, nadie las recogió. Yo cumplí con lo que la ley exige». Rachel frunció el ceño. Su voz por primera vez se quebró. «No hubo cartas, revisé todos los días. Esperaba una resolución del VA, un correo del seguro, pero no hubo nada». La palabra cartas quedó suspendida en el aire como una acusación muda, porque en ese momento todos sabían lo que implicaba que esas cartas no llegaran, que alguien no las hubiera entregado, que alguien, por prisa o descuido, por desidia o estrategia, las hubiera silenciado. Michael no dijo nada más, solo sostuvo el sobre contra el pecho, como quien sostiene algo frágil y valioso, porque lo era, y porque sabía que eso, esa letra, esa promesa, ese instante, era el punto de no retorno. Michael sostenía el sobre como si fuera un fragmento de otro tiempo, aún tibio. La cinta que lo sellaba estaba descolorida, con las esquinas enrolladas por la humedad y los años. No lo abrió con desesperación, sino con respeto, con la solemnidad de quien está a punto de romper un silencio que no le pertenece. Adentro no había fotos ni adornos, solo una hoja doblada con letra apretada y clara, escrito con bolígrafo negro sin rodeos ni adornos, como todo lo que hacía Daniel Cole. Grant, si estás leyendo esto es porque no lo logré. No me preocupa por mí, me preocupa que Rachel y Evan se pierdan entre papeles, trámites, excusas. En el bolsillo exterior de mi duffel están los recibos de 6 meses de renta pagada por adelantado al señor Rourke. Le firmé todo. Ella no lo sabe. No quise cargarla con más cosas mientras yo no estuviera. Te pido una sola cosa. Asegúrate de que tengan techo. Pase lo que pase. D. Michael bajó la hoja sin respirar. Dentro del bolsillo externo, como indicaba la carta, encontró una bolsa plástica con 3 recibos sellados, firmados por el propio Rourke. El talonario dejaba claro, 6 meses completos, pagados en efectivo, 2 semanas antes de la última partida de Daniel. Y junto a ellos, doblada con esmero, una copia de una carta del Departamento de Asuntos de Veteranos fechada hacía 2 meses. Se autorizaban beneficios retroactivos a nombre de Rachel Cole, fondos que debieron haber llegado, fondos que nadie mencionó. El frío de la lluvia desapareció por un instante. Michael sintió calor en el pecho, no de furia descontrolada, sino de algo más preciso, indignación con dirección. Koda, como si percibiera el cambio, se acercó a Evan y apoyó el hocico en su rodilla. El niño no se sobresaltó esta vez, se dejó tocar. El temblor de su cuerpo empezaba a calmarse. Michael se puso de pie. Caminó hacia Rourke con paso firme, los papeles en la mano. «Rourke», dijo, sin levantar la voz, pero sin espacio para evasivas. «Daniel prepagó 6 meses, usted firmó esto». Rourke leyó los documentos. Lo hizo rápido, como si quisiera terminar antes de sentir algo. Pero al llegar al tercer recibo, su expresión cambió. Tragó saliva y respondió en automático, como quien ya ensayó la excusa. Esos pagos fueron anulados por penalidades. Hubo cambio de contrato, nuevas condiciones. El derecho de la propiedad está de nuestro lado. La palabra derecho le sonó a Michael como una burla. No era que dudara de que existiera un reglamento, era que ya sabía cómo se usaban ciertas reglas para borrar a las personas sin levantar la voz. No respondió. Sacó su teléfono, marcó un número que conocía de memoria y se cubrió del agua bajo el alero. Samantha Hayes atendió al segundo timbre. Abogada de una organización legal para veteranos, había compartido trincheras legales con él más de una vez. Samantha, desalojo bajo la lluvia, recibos firmados, familia de veterano fallecido, niño menor, carta del VA, posible retención de correo, ¿estás disponible? Al colgar, ella le envió un mensaje. Estoy en camino, grábalo todo. Pide a alguien que llame a la policía, pero solo para custodia civil. Retener correspondencia federal es grave, no los deje solos. Michael se guardó el teléfono. En ese momento, como si hubiera estado esperando una señal, una mujer cruzó la calle.
Tenía el pelo recogido y una chamarra roja que le cubría hasta las rodillas. Era Lily Park, vecina del edificio. Traía en la mano un teléfono con la cámara encendida. «Esto no está bien», dijo, sin buscar drama. Su tono era sereno pero firme. «Estoy grabando desde hace rato». Rachel la miró sorprendida. Por primera vez desde que todo empezó, algo en su expresión se aflojó. No era alivio aún, pero sí el comienzo de un pequeño respiro. Evan, que seguía envuelto en el poncho, se agachó junto a Koda. El perro le lamió los dedos sin miedo. El niño sonrió por primera vez en toda la mañana. Michael se acercó a Rachel. No quiso imponerse, no exigió, solo preguntó con cuidado. «Necesito tu autorización para hablar en tu nombre, legalmente». Ella no respondió de inmediato. El orgullo es un lugar donde muchas mujeres han sobrevivido solas, y Rachel no era la excepción. Pero entonces vio la firma de Daniel en uno de los recibos, esa letra que aún reconocía, incluso con los ojos cerrados. Y supo que esto no era una intervención externa, era una promesa que estaba siendo cumplida. Asintió despacio. «Haga lo que tenga que hacer», dijo. No fue una rendición, fue un acto de confianza, el primero en mucho tiempo. Michael recogió los papeles, respiró hondo y supo que acababa de dar el primer golpe de vuelta. No era suficiente para ganar, pero sí para empezar. La lluvia ya no era solo molesta, era un manto persistente, como si la ciudad quisiera cubrir con agua aquello que no sabía resolver. Los charcos se extendían como espejos sucios y los bordes de las cajas seguían ablandándose al pie del edificio. La patrulla llegó con las luces encendidas pero sin urgencia. 2 agentes bajaron con los uniformes empapados, sus botas chapoteando en el pavimento. Uno de ellos miró de reojo a las cajas, al perro, al niño y luego al candado en la puerta. «Nos reportaron una situación de desalojo, pero si no hay violencia, esto es un asunto civil». Michael no pidió milagros, solo pidió lo que la ley ya preveía. Con calma, les mostró los documentos, los recibos firmados por Rourke, el sobre con la carta de Daniel, la copia de la resolución del VA autorizando pagos retroactivos. La letra era clara, las fechas eran coherentes. Lily Park, aún con el teléfono grabando, se acercó sin decir palabra y les mostró los videos. El momento en que Rourke sacaba las cajas al pasillo, la ausencia de un notificador judicial, la instalación del candado. Los agentes se miraron brevemente. El procedimiento no estaba completo, y eso, para ellos, ya era un problema. «¿No hubo orden judicial?», preguntó uno. «No fue necesario», respondió Rourke, cruzado de brazos. «Era una recuperación administrativa. El contrato fue modificado. La familia estaba en falta». Su voz, que antes había sonado fría y segura, ahora temblaba levemente. La presencia de las cámaras, los uniformes y la insistencia de los papeles empezaban a erosionar su postura. En ese momento llegó Samantha Hayes. Traía un abrigo oscuro y una carpeta impermeable contra el pecho. Caminaba como quien sabe exactamente qué hacer y cuánto tiempo tiene para hacerlo. «Soy la abogada Samantha Hayes, representación legal de la familia Cole». Abrió la carpeta y sacó varias copias en fundas plásticas. «Esto parece un desalojo ejecutado sin orden judicial ni notificación válida. Y si, como indican los documentos, hubo correspondencia del Departamento de Asuntos de Veteranos que no fue entregada ni devuelta formalmente, estamos hablando de una posible retención de correspondencia federal, lo cual es otra categoría legal». Los agentes bajaron la mirada a los papeles. Uno de ellos asintió lentamente. Ya no era solo un asunto civil, era una situación delicada con implicaciones. Rourke intentó recuperar la iniciativa. El buzón estaba saturado, había sobres sin recoger por semanas. Solo cumplí las órdenes de limpieza general antes del cierre de venta. Tengo responsabilidades también. Pero mientras hablaba, Koda empezó a moverse inquieto. Tiró de la correa hacia la esquina del porche, junto a los contenedores de basura del edificio. Michael lo siguió, como si algo lo empujara a hacerlo. Al abrir la tapa del contenedor verde, el olor a papel mojado y plástico lo golpeó de inmediato. Entre las bolsas negras, distinguió un paquete abultado envuelto aún en su funda plástica original. Correspondencia oficial, cartas del VA.
todas dirigidas a Rachel Cole, sin abrir. Michael levantó el paquete con ambas manos, lo mostró en alto. Lily acercó la cámara. No fue necesario decir nada. El silencio hizo su trabajo. Uno de los agentes respiró hondo. Se tomó un segundo antes de hablar. Eso podría considerarse evidencia. Samantha ya estaba marcando. Activó el altavoz mientras hablaba con la oficina de guardia del Tribunal de Distrito. Explicó el caso con precisión. Documentos firmados, pagos ignorados, desalojo irregular, presencia de menor, posible interferencia con correspondencia federal. La respuesta fue más rápida de lo esperado. En menos de una hora, el tiempo que tardó la lluvia en convertirse en aguacero pleno, el tribunal emitió una orden de emergencia, suspensión inmediata de cualquier desalojo, reingreso provisional al domicilio y audiencia sumaria al día siguiente para revisión formal de los hechos. Los agentes no necesitaron más. Le indicaron a Rourke, de forma firme pero educada, que abriera el candado. La orden estaba en vigor. Rourke se quedó quieto. Calculaba el costo de su silencio, el riesgo de su omisión, el trato que había hecho con Northway Urban para limpiar la manzana y poder cubrir su hipoteca variable. No era un monstruo. Era un hombre al que las presiones personales lo habían llevado a justificar lo injustificable. Titubeó. Luego sacó el llavero. El candado cedió con un chasquido seco. Rachel no se movió al instante. Contuvo el impulso de pedir permiso. Había sido su hogar durante años, pero el desalojo la había hecho sentir ajena. Michael le hizo una seña leve con la cabeza. Evan se adelantó. Koda cruzó primero la puerta, como si quisiera revisar que ya no quedaban amenazas adentro. El niño soltó una risa suave, temblorosa, pero risa al fin. Samantha comenzó a documentar todo. Fotografió el tablón de anuncios, las condiciones del pasillo, los papeles aún colgados con tachuelas. Michael se quedó al margen. No sonrió, no alzó la voz, solo guardó la carta de Daniel en el bolsillo interno de su chaqueta contra el pecho. No dijo te lo debía. No hacía falta. Estaba cumpliendo. Cumpliendo una promesa escrita bajo fuego, sellada con confianza, y hoy, por fin, sostenida por hechos. A la mañana siguiente, el aire aún olía a tela húmeda y calefacción. Las paredes del apartamento 3B empezaban a recobrar sonido. El de taza sobre la mesa, el del agua en las tuberías, el de un niño que volvía a preguntar cosas simples como ¿hay pan tostado? Rachel doblaba una camiseta pequeña sobre una silla. Afuera, el sol aparecía por fin tras días de lluvia. En la sala del tribunal, las luces eran frías y rectas. No había dramatismo, solo espera. Rourke llegó con un traje prestado o demasiado nuevo para parecer suyo. A su lado, un abogado de voz baja y maletín pulcro sostenía más temor que argumentos. Se sentaron sin hablar. Nadie los saludó. Samantha Hayes expuso con claridad quirúrgica, sin adornos. Presentó los recibos firmados por Rourke, el registro de pagos provenientes del Seguro de Vida Militar, SGLI, la resolución del Departamento de Asuntos de Veteranos, que nunca fue entregada, y los videos tomados por Lily Park, el desalojo sin orden, el candado puesto sin procedimiento. Lo mostró todo, sin apelar a emociones, solo hechos. Rourke intentó explicar. Habló de su hipoteca reajustada, del acuerdo con Northway Urban para evitar la ejecución de su préstamo, de las presiones. Admitió, con un suspiro largo y seco, que anticipó la llegada del pago del VA y decidió actuar antes de que llegara formalmente. Su voz era menos segura ahora. Más humana, sí, pero también más indefensa. El juez, un hombre mayor con rostro de bibliotecario y gestos de lector fatigado, escuchó en silencio. Tomó notas con pluma. Miró a cada uno sin apuro. Luego, con voz baja pero nítida, dictó su resolución. Este tribunal ordena la restitución de la posesión del apartamento 3B a la señora Rachel Cole. Se suspende toda acción de limpieza de morosidad por un plazo mínimo de 90 días. Se inicia investigación formal por posible interferencia con correspondencia federal y por indicios de fraude civil. Hizo una pausa. Luego añadió, como quien corrige algo que se torció más de la cuenta. Los pagos realizados por el señor Daniel Cole deben ser acreditados en su totalidad, sin penalidades. Las sanciones impuestas se consideran abusivas en este contexto y quedan anuladas. Rachel cerró los ojos.
No por cansancio. Por primera vez en meses, podía exhalar sin miedo a lo que vendría después. No fue una ovación, no hubo aplausos, solo una hoja firmada. Pero esa hoja valía calor, agua y un lugar seguro. En el pasillo del juzgado, Rourke se cruzó con Evan. Por un momento, intentó decir algo. El niño bajó la mirada. Rourke se inclinó ligeramente. «Lo siento», murmuró. No fue una excusa, tampoco un perdón completo, pero por primera vez parecía venir de un lugar sincero. Rachel observó la escena sin palabras. Sabía que el arrepentimiento no devuelve nada por sí solo, pero a veces obligar a alguien a verse sin coartadas ya era una forma de justicia. Horas después, en la acera donde todo había comenzado, el sol ya secaba las hojas del pavimento. Michael sacó el sobre de Daniel de su mochila y lo entregó a Rachel. «No es solo una carta», le dijo, sin teatralidad. «Es su voz, pidiéndome que esté aquí». Ella lo sostuvo con cuidado, no como quien recibe un mensaje, sino como quien reconoce un testamento invisible. Una herencia sin dinero, pero con dirección. Koda empujó la mano de Evan con el hocico. El niño se agachó y lo abrazó sin contenerse. Lily, desde la vereda, tomó una foto. No para publicarla, no para viralizarla. Solo para guardarla, para esos días en que el mundo vuelve a rugir, y uno necesita recordar que sí, a veces la verdad encuentra dónde dormir. Con la ayuda de Samantha, se abrió una cuenta de fideicomiso a nombre de Evan. Allí se depositaron los fondos retroactivos del VA y los beneficios del SGLI. Michael, en silencio, escribió a antiguos compañeros de Daniel. Algunos enviaron pequeñas contribuciones, otros compartieron anécdotas. Una red invisible se activó sin que nadie lo pidiera. Y algo más cambió. La comunidad del edificio, la misma que había mirado desde las ventanas el día del desalojo, empezó a aparecer. Al principio tímidamente. Una olla de sopa, un cobertor extra, una lámpara que alguien ya no usaba. Luego, con más seguridad. Visitas, cuentos para Evan, reparaciones menores. No se trataba de caridad, era reparación colectiva. Al atardecer, Rachel colocó en el tablón de corcho del 3B la carta de Daniel. No lo hizo para exhibir el duelo, lo hizo como quien instala una brújula. Un recordatorio de que incluso en medio de la burocracia, de las fechas límite y del silencio administrativo, una promesa, si se honra, puede mover algo más que papeles. Esa noche, cuando la ciudad recuperaba su ritmo habitual, Michael caminó con Koda hasta la esquina donde la lluvia había golpeado más fuerte. Le ató una pequeña placa nueva al arnés del perro. Decía, «Promise kept, Cole». No hubo discursos, nadie aplaudió. Koda olfateó el aire limpio, como si reconociera que algo se había cerrado. Michael alzó la vista. Por primera vez desde su regreso, no sintió que la ciudad lo estaba tragando de nuevo. La promesa, esa palabra tan usada y a veces tan vacía, había vuelto a tener peso. Y ese peso era concreto. Un techo, una madre, un niño que dormía sin miedo. La justicia no devolvió lo perdido, pero enderezó lo que estaba torcido. Y en una vida, hecha de fechas límite, formularios sellados y puertas cerradas, eso, para Rachel, para Evan, para Michael, fue más que suficiente. Fue hogar.